Hola, mis apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido este día? Alabado sea nuestro Padre Celestial por este don maravilloso de la vida. Ocupémoslo, utilicémoslo entonces de acuerdo a su santísima voluntad en nuestras vidas, para que también al haber nacido en este planeta Tierra, nosotros también podamos tener esperanza de vida eterna si por supuesto hoy, mientras vivimos en este planeta, hacemos los arreglos necesarios, debidos, para poder tener el privilegio, el derecho de ser ciudadanos allá de la patria celestial. Y para ello se necesita que nosotros nos mantengamos unidos. ¿A quién? Al mundo, unidos a Cristo Jesús, para que nos continuemos alimentando de su santa palabra, alimentándonos, leyéndola, escuchándola, obedeciéndola, porque entonces ahí sí podremos pedir al Padre lo que se necesita para producir frutos y Él nos los dará. Y mientras más frutos, entonces, tú y yo, como seguidores del Maestro Divino de Cristo Jesús, produzcamos, más gloria le traeremos a Dios Padre. Y otros también sabrán que somos verdaderos discípulos del Maestro, de Jesús, del Salvador. Bienvenido entonces a Lecturas de Esperanza. Te invito, por favor, y discúlpame antes de leer las Sagradas Escrituras. Quiero agradecer a mis hermanas y mis hermanos en todos los alrededores acá de Estados Unidos, porque como yo no sé mucho de tecnología, pero un día, ¿verdad? Mi hijo me enseñó algo para ver ahí, algo tan simple que yo nunca, no suelo revisarlo. Pero el 45% de las personas que están registradas en este canal y que escuchan estas lecturas, el 45% son de acá de Estados Unidos. Así que casi nunca yo mando un saludo, pero que Dios los bendiga abundantemente. Quiero agradecer a mis hermanos y a mis hermanas en la fe, acá en la Misión Tres Ángeles, East Boston, en la Iglesia Adventista de Chelsea, acá cerquita de mí, de Everett, Malden, Stoneham, y en todos los alrededores. Sé que también aquí en el estado de Massachusetts hay varias iglesias donde los hermanos y hermanas me apoyan. En North Carolina, ¿verdad? Hermana Paola, muchísimas gracias. Y otros hermanos que conocí en el campamento internacional de hace 2 años aproximadamente. Pero donde tú vivas y escuches estas lecturas, es mi deseo y oración que éstas puedan fortalecer tu vida, llenarte de ánimo y que permanezcamos, que persistamos en este camino, ¿verdad? En el camino del Señor Jesús. Bendito sea nuestro Señor. Leamos por favor en el libro de Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Reza las Sagradas Escrituras. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. El guarango, el árbol de las raíces más profundas del mundo, crece en el árido desierto del Perú, la zona costera de Perú. Y es conocido por tener las raíces más profundas, dice, del mundo. Tan es así que dice que puede llegar hasta 70 metros de profundidad. Ahí tenemos la Boscia arbitronca, árbol del pastor, el olivo, las secuoyas, el pando, o sea, el álamo temblón, el almendro, ideal, ¿verdad? Para suelos secos, debido a la capacidad de sus raíces para penetrar profundamente. El ailanto, conocido por el tremendo vigor y capacidad de propagarse a través de las raíces fuertes. Estos sistemas de raíces son esenciales. ¿Para qué?
Es esencial el sistema de las raíces. Bueno, para la estabilización incluso del suelo, la supervivencia en climas áridos, para la extracción del agua, para la absorción de los macro y micronutrientes del suelo. De paso, los macronutrientes son nitrógeno, fósforo y potasio. Bueno, aquí en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo compara metafóricamente a los cristianos con plantas. Somos arraigados en Cristo al aceptarlo como nuestro Salvador y ordenar, por supuesto, nuestra vida en armonía, ¿verdad? Con su santa palabra. Así es como llegamos a estar confirmados en la fe. Ahí en Colosenses 2:6 dice, de la misma forma como aceptaron gozosamente a Cristo como su Salvador y Señor, con ese mismo gozo, continúen caminando en Él. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos siempre gozosos caminando en Él. Quiera Dios que así sea. Y quiero decirte que el gozo en el Señor no depende de que las circunstancias sean favorables a ti, sino depende en realidad de esa comunión íntima que tú mantienes con el bendito, con el celestial. Alabado sea el Señor. En Colosenses 2:7 dice, arraíguense en Él, edifiquen sus vidas en Él y fortalezcan su fe en Él, como se les ha enseñado. Hagan todo esto gustosamente, sobreabundando, dice, en acción de gracias. Revisemos algunas citas entonces que arrojan luz a esta metáfora hermosa que el apóstol Pablo usa, ¿verdad? De la planta. Ahí entonces nosotros leemos en Isaías capítulo 61, versículo 3 de la siguiente manera. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, dice. ¿Qué más? Plantío de Jehová para gloria suya. Qué lindo, ¿verdad? Mira cómo se nos llama cuando hemos sido plantados, cuando hemos nacido de Jesucristo. Y leamos también allí en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 10. Mira ahora el otro lado, la otra cara de la moneda. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí vamos viendo, ¿verdad? Las maneras y las dos diferentes maneras que existen de ser un plantío, de ser un árbol. Y si nosotros revisamos en Lucas capítulo 8, del versículo 11 al 15, encontramos la parábola del sembrador. ¿Recuerdas tú, verdad? Que la semilla cayó en un terreno junto al camino. Otras semillas cayeron sobre rocas, sobre espinos, ¿verdad? ¿Qué más? Otras semillas también cayeron, dice, en una tierra buena. Ahí lo puedes leer aquí en tu casa, ¿verdad? Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una cayó junto al camino y fue hollada. Otra parte cayó sobre la piedra. Otra parte cayó entre espinos. Y otra parte cayó en buena tierra. Quiera Dios que tú también tengas la disposición de ser una tierra que quiera oír la palabra de Dios. Que esté abierto para la influencia del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y también leamos ahí en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dice, es Dios. El apóstol expone claramente las dos alternativas de los creyentes. ¿En qué consisten estas alternativas, estas opciones? Número 1, en ser un plantío del Señor, como dice Isaías 61:3, y permanecer completos en Cristo, aferrándonos a Él y a sus enseñanzas, por supuesto. Y número 2, esta opción puede compararse con una planta artificial real,
solo en apariencia, pero desprovista de vida. Al adoptar nosotros filosofías y tradiciones humanas, somos llevados cautivos, como dice Colosenses 2:8, ¿verdad? Aunque Cristo nos ha libertado, podemos volver a ser esclavos, ¿verdad? De acuerdo a como dice Gálatas 5:1. Puesto que Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado y ya ha sellado nuestra libertad, estemos firmes, dice el apóstol Pablo, en su victoria. Y no nos enredemos en rituales innecesarios a fin de ser salvos. Aceptar entonces las enseñanzas que no son bíblicas. ¿Qué significa? Significa claramente rechazar a Cristo, adoptar un falso evangelio y reconocer autoridades humanas en lugar y por encima de la autoridad de las Sagradas Escrituras, como dice Gálatas 1:6-9. Fue un peligro en la iglesia primitiva de los apóstoles y sigue siendo hoy también, ¿verdad? Así que, hermanos, arraiguémonos para crecer en Cristo, ¿verdad? Anclémonos a Él, asegurémonos, afiancémonos de Él. Así que Él, nuestro Señor, si nosotros somos plantío de Él, ¿por qué crece la planta? La planta crece porque recibe lo que Dios ha provisto para mantener su vida. Del mismo modo, se logra el crecimiento espiritual por medio de la cooperación con los agentes divinos. Así como la planta se arraiga en el suelo, tú y yo, nosotros, debemos arraigarnos en Cristo. Así como la planta recibe la luz del sol para realizar el proceso de fotosíntesis, el rocío y la lluvia, nosotros también debemos recibir el Espíritu Santo. Una sola vez cuando aceptamos a Jesús y nos bautizamos. Todos los días, ¿verdad? Todos los días. Si nuestros corazones se apoyan en Cristo, Él vendrá a nosotros, como la lluvia tardía y temprana a la tierra, como el sol de justicia se levantará sobre nosotros, y en sus alas traerá salud. Floreceremos entonces como lirios, seremos vivificados como el trigo y floreceremos como la vid. El cristiano es comparado entonces también como el cedro del Líbano. Las raíces del cedro del Líbano son principalmente profundas y fuertes, lo que le permite mantenerse firme en terrenos rocosos y montañosos, simbolizando gran fuerza y estabilidad. ¿Dónde está nuestra fuerza? En Cristo, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra estabilidad? A pesar de las situaciones adversas, dentro, fuera de la iglesia, hasta en el mundo, en el trabajo, en la escuela, yo no sé, en Cristo. Aunque las raíces principales del cedro del Líbano pueden extenderse horizontalmente cerca de la superficie, tiene un sistema radicular con dos características: robusto y profundo. Su estructura radicular está diseñada para anclarse profundamente en la tierra. Así que nosotros hemos comparado como el cedro del Líbano. Fíjate, en ejemplares que son más maduros, este cedro del Líbano puede formarse aún raíces tablares, así se llaman, en la base del tronco. ¿Para qué? ¿Para qué sirven estas raíces tablares? Para mejorar el sostén, ¿verdad?, del árbol. Cedro del Líbano, una conífera de hojas perennes. También el cristiano se establece, ¿verdad? Profundiza, se une a Cristo, se ancla en Él. Tiene la fe en su Redentor. ¿Dónde tienes tu fe? Tu esperanza. Quiera Dios que sea en nuestro Redentor Jesucristo. Sabemos en quién hemos creído. Estamos plenamente persuadidos de que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores y mi Salvador personal. Tú también estás persuadido
que Él es tu Salvador personal. Estamos andando en Él. Él es nuestro Señor. Gloria sea a Dios por esta decisión. Y si tú todavía no has aceptado a Jesús como tu Salvador, acéptalo. Pero también hay que bautizarnos, porque no solamente es nuestro Salvador, Él quiere ser también nuestro Señor. Quiere decir que nos tenemos que alinear, ¿verdad?, a su voluntad. Bendito sea el Señor. Los cristianos genuinos, como el cedro del Líbano, no crecen en tierra blanda y superficial, sino que están arraigados en el eterno, en el inamovible, asegurados en las grietas de las rocas de la montaña. Estamos nosotros, estables en su gracia, en su poder, en su justicia, en su amor. Estamos completos en Él. Alabado sea el Señor. Y esto implica estar completos en Él, conocerlo y crecer en Él. Significa que como la semilla que cayó en buena tierra, escuchamos su santa palabra, ¿verdad? La escuchamos, la entendemos, por lo menos lo que está revelado. Y perseveramos también dando fruto, al 100%, al 60%, al 30%. Bendito sea el Señor. Es mi llamado, mi oración, que permanezcamos firmemente unidos a Cristo. No hay forma de permanecer en Él a menos que su palabra, como dice San Juan 15, 7 y 8, permanezca en nosotros. Mientras más frutos produzcamos, más gloria le vamos a traer a Dios Padre. Y también la gente se dará cuenta que somos sus seguidores de verdad, sus discípulos. De la palabra de Dios recibimos alimento para el desarrollo espiritual, como dice Primera de Pedro 2:2, que incluye también el crecimiento en la fe, Romanos 10:17. En ti confían, dice Salmos 9:10, los que conocen tu nombre. El conocimiento de Dios y de su palabra evita que tú y yo seamos engañados por falsas enseñanzas que no son palabra de Dios, sino son dictámenes, interpretaciones humanas. Decidamos, por su gracia y por su poder, ser fieles y sumisos a su voluntad santa. Aún escrito está. Les invito entonces a una próxima lectura de esperanza, si nuestro Señor así nos lo permite. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Amén.